Hola amigos, estoy encantada de estar de nuevo con vosotros. Estoy grabando este vídeo hoy jueves 11 del 11, aunque lo subiré a mi canal mañana viernes. En mi vídeo portada del 11-11 del 21 os explico la canalización que tuve al respecto de este día. Os decía que el 11 del 11 se abre un portal espiritual muy potente y os indicaba qué debéis de hacer ese día. Y para aquellos que no podían hacerlo ese día, pues se puede hacer perfectamente en los próximos. Os dejo el vídeo aquí arriba por si queréis hacerlo. Creemos que la espiritualidad está identificada con lo religioso y esto no nos ha ayudado mucho. Y la verdad que esto no es así. Cualquier ser humano tiene la capacidad de vivir desde el espíritu, de vivir con un sentido en nuestras vidas, vivir desde la espiritualidad y no necesariamente ser religioso. Mi nombre es Elena para aquellos que no me conocen y este es un canal de autoayuda, crecimiento personal, espiritualidad y de mensajes canalizados. Si te gusta esta temática te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho y así no te perderás ningún vídeo. Hoy voy a hablar de la diferencia entre espiritualidad y religión, ya que no es lo mismo como he comentado. La espiritualidad es crecimiento conciencial y está al alcance de todos. Es autoconocimiento, esto forma parte del camino espiritual. La espiritualidad significa mirar hacia adentro, ver la esencia de sí mismo. La espiritualidad está ligada al concepto de vida interior, el conocerse a sí mismo, el buscar el verdadero yo, mirando hacia adentro. Esto a veces da miedo porque es enfrentarse a sí mismo, desnudo como eres. La única manera de saber qué puedes hacer, cómo puedes influir hacia afuera, es mirando en primer lugar hacia adentro, conociéndote, conociendo tus cosas positivas, tus limitaciones. Y esto forma parte de la espiritualidad. La vida es mucho más de lo que vemos. Necesita observarte para conocerte. Necesita conocerte para transformarte. Y necesita transformarte para que tu crecimiento sea una realidad y no solo una intención. Y de esta manera y poco a poco te irás convirtiendo en la persona que tú eliges ser. No seas uno más del montón. Tu estilo de vida, tu actitud ante la vida debe dinamizar tu crecimiento. Estés donde estés, debes cambiar tu actitud. Muchas personas son ya conscientes de la diferencia entre espiritualidad y religión. Se dan cuenta que tener un sistema de creencias, un conjunto de ideas que cree que es la verdad absoluta, no vuelve espiritual a nadie, sea cual sea la naturaleza de dicha creencia. Espiritualidad es estar conectado con ese ser superior, con esa parte divina que todos tenemos. Dios, universo, conexión que te permite tomar mejores decisiones en tu vida, porque el resultado de lo que somos ahora es de todas las decisiones que hemos tomado en algún momento de nuestras vidas. Elegimos al vivir una vida espiritual. Nuestras vidas están hechas de pequeñas elecciones y nuestras elecciones, nuestras decisiones son las que forman nuestra vida y nuestro presente. Cada día elegimos qué hacer. Si no decidimos, la vida decidirá por ti. Y pasaremos de ser protagonistas a ser espectadores. Y hemos venido aquí para ser protagonistas de esta maravillosa película que es nuestra vida. Sé que elegir no es fácil, pero las pequeñas decisiones nos entrenan para las grandes decisiones. Grandes decisiones hay pocas en la vida. Decisiones que nos cambian el rumbo de nuestras vidas hay pocas. Vivir la vida desde el espíritu es vivir la vida con sentido. Atreveros a vivir la vida con sentido. Elegir entre vivir una vida espiritual o no vivirla. Espiritualidad es conectar como nunca con las demás personas, con los demás seres vivos, las plantas, los animales, la naturaleza, con todo el medio que nos rodea. Espiritualidad es tomar conciencia de que no somos seres aislados de los demás, somos parte de una creación divina, todos somos uno. La espiritualidad, la transformación de la conciencia está surgiendo fuera de las religiones. Un número cada vez mayor de seguidores de las religiones tradicionales han conseguido librarse de los rígidos sistemas de creencias y han descubierto la profundidad que hay dentro de ellos mismos. Se han dado cuenta de que ser espiritual no tiene nada que ver con lo que creen y que todo es cuestión de su estado de conciencia. Los que no son capaces de mirar más allá de la forma quedan más fijados en sus creencias, en sus mentes. Nos pasamos la vida ayudándonos a nosotros y a otros a crecer en lo social, en lo intelectual, en lo emocional, en lo mental, pero también tenemos que crecer en lo espiritual. Eso sí, no debemos llegar a lo espiritual solo cuando van mal las cosas. La espiritualidad debe formar parte de nuestra persona.
Para llegar a lo espiritual os aconsejo parar, ya que vamos siempre con prisas. Párate y dedícate un tiempo a ti mismo, aunque al principio te da la sensación de que estás perdiendo el tiempo, al no hacer la actividad que sueles hacer en ese momento. Y verás a la larga que ello te ayudará a llevar mejor el día a día. Párate, agradece la vida aunque estés pasando un momento difícil, pero no pierdas la memoria y recuerda todo lo bueno que ha llegado a ti. Y está llegando, como las cosas pequeñas, el levantarte de la cama, el poder comer, el estar con amigos, familia. Agradece todo lo que tenemos. Esto nos posibilita ver la vida desde otra perspectiva. En mi vídeo El poder de la gratitud hablo de ello y os lo dejo aquí arriba por si queréis verlo. En esta época no solo estamos presenciando una apertura de conciencia sin precedente, sino también un atrincheramiento y una intensificación del ego. Estamos abocados a que algunas instituciones religiosas se abrirán a la nueva conciencia, pero otras, en cambio, endurecerán sus posturas doctrinales. El ego se disolverá, se desintegrará aquellas estructuras rígidas que se basen en él. Recordemos el comunismo soviético, cuando se desintegró desde dentro. Nadie lo había previsto. Nos guarda mucha sorpresa en este cambio de conciencia universal. En cambio, la sociedad está volcada hacia lo exterior, en tener más que en el ser. Y la espiritualidad está basada en el ser, más que en el tener. Y todos vamos encaminados hacia el ser. Cuando despiertas y miras hacia el ser, todo cambia a tu alrededor, porque el primero en cambiar eres tú. Cuando vives la espiritualidad, se acrecienta también la capacidad de realizar proyectos con sentido. Espiritualidad viene de espíritu, de ser, de conciencia, de divinidad. Estas palabras son sinónimos. Y esto lleva a ir más allá del ego, para conectar con el espíritu, con la esencia, con el ser, y desde ahí vivir más consciente, más despierto, y desde ahí tener más experiencia que cambia tu manera de sentir, tu manera de relacionarte contigo, con la realidad. Y de esta manera conectamos con lo espiritual. La espiritualidad es independiente de cualquier institución religiosa. La religión se apoya en la teología, que es el estudio racional de Dios. El ser religioso no excluye la espiritualidad. Puede haber personas que estén en la religión y utilizan también la espiritualidad para conocerse a sí mismos. La espiritualidad parte de algo que ya eres. La religión parte de lo que crees. Espiritualidad solo hay una y religiones hay muchas. Uno puede ser religioso y espiritual, pero no necesariamente lo contrario. La religión viene de fuera adentro. La religión se aprende de nuestros padres, de la familia. La espiritualidad va de dentro hacia afuera. Tiene que ver con el encuentro íntimo, con el ser interior, y no te la imponen. La espiritualidad no tiene nada que ver con creencias o dogmas. Tiene que ver con experiencias de vida, de vivir día a día, el momento, el presente, en el aquí y en el ahora. Y todas son experiencias subjetivas. El estar en conexión día a día con esa parte energética que todos tenemos. La religión tiene intermediarios entre tú y Dios. En la espiritualidad no hay intermediarios porque Dios está dentro de ti. Una persona religiosa es un creyente y una persona espiritual es un buscador y te adentra en el proceso de autoconocimiento. Entonces encuentras a Dios, al universo, pero dentro de ti. El camino espiritual y de autoconocimiento no tiene nada que ver con ninguna religión, como he dicho antes. No es bueno creer todo lo que te digan. Reflexiónalo. Reflexiona también lo que yo te digo en este vídeo. Encuentra coherencia a todo esto. Ponlo en tela de juicio. Enriquécelo con tus conocimientos. Aclimátalo a tu proceso personal, a lo que estás viviendo, y extrae tus conocimientos, tus enseñanzas, tu experiencia, y decide lo que debes hacer para bien tuyo y de los demás, y para vivir tu propósito de vida, tu misión de vida. Estamos llamados al despertar universal y somos muchos los despiertos que estamos ayudando al despertar de los demás. Pero esto es una decisión tuya y de nadie más. Todos venimos aquí dormidos internamente y con el paso del tiempo y con la vivencia no deberíamos despertar y saber cuál es nuestra misión de vida. Yo esto lo explico en mi vídeo El despertar de la conciencia, que lo dejo aquí arriba por si queréis verlo. Sí que hay muchas dudas y preguntas respecto de la espiritualidad y de la religión. Podéis dejármela aquí abajo en los comentarios y yo las responderé. No existen casualidades.
y algo ha hecho que hoy conectemos tú y yo a través de este vídeo. Recuerda que eres algo inmensamente mayor de lo que tú crees ser. Dale un like, comparte, comenta y suscríbete. Os deseo que seáis muy felices. Nos vemos en el próximo vídeo. No me faltéis. Un beso para todos.